Gracias, quien quiera que sea. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Torres. Tuve mi primera... El viejito, por favor. Tuve mi primera enamorada a los 15 años. Sí. Para los estándares actuales sería realmente un lentazo. Pero me había pasado todo un verano en esas playas del sur, en la casa de un amigo, y interactuando con nuevos amigos, nueva gente, conociendo chicos, chicas, en esas conversas existenciales donde todo es importante, en días eternos, bañándome, bailando, y había una chica que me había jalado el ojo. Y bueno, con ella pasé el verano, bailamos, ahí páralo por favor, bailamos, pasamos conversas también interminables, nos reíamos, yo la hacía reír, ella me hacía reír, nos mirábamos bastante y pasó todo el verano conociendo a esta persona como para darme cuenta al final del verano que me había enamorado. Le caí a la chica, me dijo que sí, y pasamos todo un invierno juntos, pero como sucede a los 15 años de edad, las hormonas están en ebullición y lo nuevo se convierte rápidamente en viejo y las hormonas te hacen mirar hacia otro lado, ¿no? Y bueno, ella decidió mirar hacia otro lado y me dejó con el corazón roto. Así que, pero ese en realidad no es el punto. El punto es que yo había pasado todo un verano conociendo a esa persona, conociéndola, hablando con ella, sabiendo cuáles son sus intereses, cómo ella me hacía sentir, que lo pertinente es esto. Y es una frase que nos puede sonar, en verdad es una frase cliché, pero como todas las frases clichés que se dicen tanto, pierden a veces su sentido. Pero ¿por qué se hacen conocidas? Porque tienen una verdad bastante presente. Y es: nadie ama lo que no conoce. Yo no creo en el amor a primera vista. Yo sí creo en la atracción a primera vista. Porque el amor sí, el verdadero amor en realidad se basa en algo mucho más profundo que la epidermis. Basta conocer diferentes cosas de la otra persona para realmente amarla. Y eso no sucede así. Toma un pequeño tiempo de conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. Eso nos puede tocar de diferentes formas a cada uno. Y esta es una frase con la que quiero empezar con ustedes a pensar. A eso hemos venido un poquito, a sacar ideas de este TED. Nadie ama lo que no conoce. Como ustedes saben, yo tengo un programa que se llama La Vuelta de la Esquina. Durante 13 años, cuando entré al programa, o al canal, dije yo, bueno, van a ser 13 capítulos. Tengo ya 13 años. 13 años contando historias acerca de Lima. ¿Y qué pretendo en realidad hacer con este programa que se llama A la Vuelta de la Esquina? Que es contar historias que nos acerquen a nuestro patrimonio histórico. Historias que tengan que ver, un poco con este patrimonio para que podamos acercarnos a este patrimonio, valga la redundancia. ¿Y por qué? Y como lo habrán visto también, lo hago de una forma amena para por lo menos generar algún interés que nos permita querer este patrimonio. ¿Por qué? Soy un convencido que en un país que tiene muchas diferencias y que estamos separados por A, B y Z razones, creo que no hay nada más potente y más integrador que el patrimonio histórico.
tantas otras cosas también, como la gastronomía, por ejemplo, un tema que nos ha unido en los últimos 20, 15 años, temas naturales, etcétera, pero creo que el patrimonio guarda tiene algo muy especial en su entorno, porque hace patente, es visible quiénes somos, de dónde venimos. Y en esta circunstancia de este patrimonio que lo vemos en todo el Perú, el patrimonio se convierte, y además como lo dijo alguna vez Luis Alberto Sánchez, que redefinió al Perú como un país adolescente, y un adolescente, somos una nación realmente también adolescente, y como un adolescente estamos en búsqueda todavía de esta identidad, y esta identidad que nos defina de alguna forma, que nos diga quiénes somos y a dónde vamos. Y eso yo creo que lo podemos ubicar con el patrimonio intacto, con un patrimonio que cada vez se va desgastando cada vez más. Recuerden lo que sucedió con Machu Picchu. Con Machu Picchu, en el año 2007 fue declarado la maravilla natural del mundo. Por favor. Y ¿se acuerdan cómo nos unió el reto de conseguir Machu Picchu para que sea una de las maravillas naturales del mundo? Estábamos todos unidos, todos en internet, votando, porque para nosotros Machu Picchu es un orgullo y representa nuestro pasado. Nos sentimos identificados con Machu Picchu, somos parte de esa historia. ¿Qué pasaría si Machu Picchu no estuviese? ¿Qué diría acerca de nosotros? En realidad no tendríamos nada que contar acerca de nuestra existencia como país. Esa es una de las ventajas que yo encuentro en el patrimonio. La otra ventaja que encuentro en el patrimonio, y tiene que ver, el matrimonio lo veremos en otro momento. La otra ventaja que le encuentro, y esta es una cosa muy simple, es lo económico. Es claro que el turismo es un gran generador de divisas. El turismo también nos lleva a generar puestos de trabajo. Y en el caso de Lima, que a mí es lo que más me interesa, en realidad nos obliga a cuidar este patrimonio, a darle valor para generar más lugares con los cuales el turista pueda venir, desconcentrar esa gallina de los huevos de oro que es Machu Picchu y tener otras mini gallinas de huevos de oro en otras partes, sobre todo en Lima. Si el turista viene acá y encuentra más cosas puestas en valor, es una situación win-win para todo el mundo. Todos ganan en esa situación. Ahora, qué bonito sería tener tantas esas cosas, pero como sabemos, el patrimonio va desapareciendo, está cada vez... ¿qué necesitamos? Ahí, protección. Eso me parece importante. El tema es mucho más complejo, en realidad, de lo que voy a tocar hoy, pero quiero hacer énfasis en una palabra: protección. Y el tema de protección pasa por algo muy, muy importante. Vemos cada vez más que muchas huacas, sobre todo, pero otro tipo de patrimonio, está descuidado no solamente por la desidia de las autoridades que les toca velar por su cuidado, sino también por la ignorancia y el desconocimiento de quienes se acercan al patrimonio. Vemos ejemplos de eso y cada vez más hay monumentos que están perdiéndose y se quedan años. El incendio, por ejemplo, en Plaza 2 de Mayo se quedó tiempo y hasta ahora todavía no ha sido recuperado. El problema es complejo, es verdad. Números, datos, algunos para saber dónde estamos. Y estos son datos más o menos desactualizados, pero tampoco es que haya cambiado mucho. Son datos del año 2010 tomados del Ministerio de Cultura. De 11.714 monumentos arqueológicos prehispánicos declarados en todo el Perú, Lima tiene 1.874, que es la mayor cantidad de monumentos arqueológicos en todo el Perú. Es decir, la mayor cantidad de monumentos arqueológicos está en el departamento de Lima.
Y solo 14 de esos monumentos están en funcionamiento. No ha cambiado mucho, habrán 2 más hasta la fecha. Y no ha cambiado mucho. Eso es, además, declarados. Hay muchos que no están declarados. Esos solamente son restos arqueológicos prehispánicos. Tenemos también un patrimonio, como estamos acá también, cultural, histórico, que tiene que ver con el virreinato y con la república. De eso, ¿cómo estamos? Desde 1935, que se comenzó a reglamentar y a proteger el patrimonio, al 2010, 4.776 inmuebles históricos declarados. Y el mayor número, otra vez, está en Lima, con 1.392. ¿Se imaginan? Sí, nomás. ¿Se imaginan la cantidad de restos arqueológicos y patrimonio monumental, virreinal y republicano que el Estado tiene que velar y proteger? Es realmente grande, ¿no? Y cuando a veces hace y trata de intervenir, lo hace de manera tarde o mal. Y lo hace de manera punitiva, es decir, imponiendo castigos. ¿Cómo podemos verlo este problema, desde el lado del ciudadano? ¿Cómo podemos ser nosotros protagonistas de algo que nos compete? Porque el patrimonio es nuestro, es lo que nuestros antepasados nos han dejado. Lo que ustedes están haciendo, esa casa que ustedes construyeron con tanto, pasará a sus hijos, pero sus hijos se la venderán, etc. Y eso quizás algún día pase a ser el patrimonio de algo o de alguien. Quizás no valga hacia ese nivel de patrimonio, pero pasará a ser usado por esa otra persona, pasará a ser parte de la ciudad. Y otra vez regresamos a nadie ama lo que no conoce. ¿Qué pasa si cambiamos ese? De repente la palabra amor es demasiado fuerte y lo cambiamos por quiere. Nadie quiere lo que no conoce. Y cambiamos esa palabra, nadie protege lo que no conoce. Podemos tener también algunos sinónimos acerca de protege. Nadie valora, nadie cuida, pero me parece que nadie protege lo que no conoce es una frase sólida con la que podemos estar completamente de acuerdo. Nadie protege lo que no conoce. Eso es importante porque yo me he dado cuenta también en mis recorridos y conversando con distinta gente que está preocupada por el patrimonio, digamos, historiadores, arqueólogos, patrimonialistas, gente vinculada a la historia de Lima. Me he dado cuenta que hay un orden lógico que tenemos que seguir y que el Estado no está atendiendo y que nosotros podemos hacerlo. ¿Qué es este orden que viene primero por conocer? Segundo, por querer y luego proteger. Este orden lógico, que lo vamos a ver en un instante, este orden lógico no se puede saltear, como decía yo. El Estado, conocer, querer y proteger. Ahí, bueno, me comí la R por comelón. Páralo ahí, conocer, querer, proteger. El Estado no te puede obligar, y eso es lo que finalmente está sucediendo, el Estado no te puede obligar a querer algo. No te puede obligar a proteger algo. Creo que ese es un concepto errado en el que estamos cayendo. No se puede querer a la fuerza, no se puede proteger a la fuerza. Por eso es importante esto primero, llegar a la primera parte de esta acción, conocer. Y ahora vamos a ver cómo podemos un poco involucrarnos en eso. Pero para eso quiero darles a conocer 2 ejemplos con los que me he topado en el camino. Este señor es Alberto Vázquez, es un profesor de historia de Lurigancho. Él enseña en una institución educativa que se llama Alcides Carrión. Y a él se le ocurrió una idea para cuidar una huaca. Una huaca que está
muy cerca de acá, en la otra margen del río Rímac, en Campoy. Hay dos restos arqueológicos, uno cerca al otro. Uno es Mangomarca y el otro es Campoy. A esa fortaleza, a ese resto se le llama la fortaleza de Campoy. Todos estamos de acuerdo en que quizás las huacas sean los ejemplos de patrimonio arqueológico más amenazados de todos. Entonces es vital acercar a la población a las huacas. ¿Y cuál es la relevancia de estos? Entonces a él se le ocurrió hacer un Inti Raymi. Quizás dice, no, pero el Inti Raymi es de Cusco, ¿no? Durante la época prehispánica el Inti Raymi se expandió por todos lados, que es la celebración por la cosecha. Y cuando en 1470 aproximadamente vino Túpac Yupanqui a Lima, este resto que todavía seguía utilizándose, que es de la cultura Ishma, debió haber sido, no pero quizás otros, debió haber sido aprovechado para hacer una celebración, una especie de Inti Raymi para celebrar también la llegada de Túpac Yupanqui. Y se le ocurrió a él hacer un Inti Raymi allí, en un espacio amenazado por la basura, por la gente que llega y se droga ahí, por la delincuencia, etcétera, vincular a los vecinos con la huaca. ¿Y qué logró? Que sus alumnos se preocupen por la protección de la huaca. Pudo haber hecho algo tranquilamente simple, es una jornada de limpieza, válido también, pero se le ocurrió algo mucho más allá de eso. Es decir, algo que generara que los vecinos lleguen y vean la importancia, porque van los profesores, van los familiares de los alumnos que interpretan este Inti Raymi y ven cuál es la importancia actual de la huaca. Promovió el turismo cultural de la zona, tan alicaído en ciertas zonas de nuestra capital. Divulgó la historia de nuestra ciudad. Generó orgullo por nuestro pasado, y eso es algo importante. Generar orgullo por nuestro pasado, así sea el estado en el que se encuentre, eso nos da autoestima como nación. Más allá de la comida, de la gastronomía, que también nos puede dar autoestima, nuestro patrimonio genera autoestima en una ciudadanía que generalmente anda bastante alicaída con el tema de la autoestima en el tema de, por ejemplo, política, tráfico, los problemas de la ciudad, etc. Otro ejemplo, muy cerca acá, 7 cuadras de acá, se encuentra la Plazuela del Cercado. La Plazuela del Cercado es un espacio único en Latinoamérica, es una plaza romboide en forma de rombo, en el que fue, no les voy a contar toda la historia de por qué está ahí, pero está mucho antes que Barrios Altos. Mucho antes que Barrios Altos se establezca ahí, existía la Plazuela del Cercado, que era el reducto de los indígenas, el primer reducto indígena en Lima, un pueblo dentro de otro pueblo. Y el trazado de las calles en este espacio guarda exactamente igual como lo hicieron los jesuitas a mediados del siglo XVI. ¿Quiénes de acá conocen la Plazuela del Cercado? Levanten la mano, por favor. Algunos barrialtinos conocen. La mayoría no conoce. ¿Quiénes conocían, por ejemplo, el convento de la Buena Muerte? Quizás más o menos por ahí. Ven cuán importante, y así como este y otros espacios, hay muchos otros en Lima. Ven cuán importante es el hecho de conocer. Y ahora vamos a ver cómo podemos ser protagonistas de ese conocimiento. Hay una historia acerca de la Plazuela del Cercado. Yo he ido como varias veces a la Plazuela del Cercado. La primera vez que fui me dio una pena tremenda, porque estaba el espacio maltrecho, lleno, o sea, de grafitis por todos lados. Me habían hablado de 4 hermosas estatuas de mármol, de las cuales solamente habían 3. Los adoquines del suelo estaban todos levantados. Y comienzo a investigar. Y una vecina que vive al costado me contó la historia. Yo, por si acaso, esta estatua que falta, yo la tengo. Está en mi casa.
Señora, ¿qué pasa? Sí, sí. Se la quisieron robar un día y amaneció a punto de caerse y yo la saqué porque nadie vino ni a rescatarla, ni dio, se dio parte de la policía, etcétera. Nada. Yo la saqué con mis hijos y la tengo en mi casa. Vino el Ministerio de Cultura, en esa época el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Cultura, vino y, vino y no se las he querido dar, porque yo lo que necesito es un compromiso de que van a recuperar la plaza. Eso sucedió, digamos, cuando comenzaron a remodelar la plaza y que la dejaron así parada, sucedió creo que en la época del alcalde Belmont. Hasta una reciente administración nadie le había hecho caso a ese sitio. Llegaron, le hicieron caso a ese sitio, remodelaron la plaza y con compromiso en mano, la señora devolvió la estatua, la recuperaron, la remozaron, le pusieron en valor nuevamente y ahí está la estatua nuevamente, con una plaza recuperada. Tiempo después me encuentro con la señora en otro espacio en Lima, en Barranco. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Viene y me da un abrazo muy, muy sentido y me dice literalmente, Gonzalo, gracias a que tú has ido 2 veces, nos dieron bola y arreglaron la plaza. Yo me quería morir. O sea, yo iba a soltar un lagrimón, ahí dije yo, pucha. Yo no sé si fui yo el protagonista en realidad de esto, pero sí creo que he dado un poquito, un granito de arena para que esta historia tenga esta especie de final feliz. Creo que el hecho de divulgar, de comentar, de hablar de esto, visibiliza todas estas cosas que nos hacen preocuparnos por nuestro patrimonio. Y es importante que todos nos involucremos en esto. Nadie protege lo que no conoce. Entonces, ¿qué debemos hacer? Preocuparnos por conocer lo que tenemos en Lima. Eso me parece que es importante y vital. Y ahora quiero romper algunos paradigmas que también he encontrado en el camino de la vuelta de la esquina, que son los siguientes. Número 1, la gente no cuida, no le interesa. La historia es aburrida y el patrimonio es el pasado. Páralo ahí. Esas 3 cosas son lo peor que puede existir en contra de nuestro patrimonio. La gente no cuida, no le interesa, lo he escuchado 20 veces. Ah, no, pues, yo cuento la historia de la plazuela cercana. Ah, no, pues esa gente que vive ahí, pues no cuida, pues no le interesa, pues no cuida. La señora que vivía ahí sabía perfectamente su historia y estaba confiada en que eso era parte de su historia y que sí le interesaba conocer acerca. Quienes no cuidan son gente más bien que no vive en el entorno, que viene y por desconocimiento, por no saber, malogran lo que hay. La historia es aburrida. La historia no es aburrida, como lo demuestra el profesor Vázquez en el Inti Raymi de Campoy. Nos vincula con nuestro pasado y nos hace estar orgullosos de este. La sentimos divertida, la sentimos cercana. El patrimonio es el pasado. Mucha gente dice, no, pues si es una huaca es un obstáculo para el progreso. Al contrario, esto que hemos hablado de generar espacios, recorridos turísticos, etcétera, el patrimonio es el futuro. Por eso debemos cuidar nuestro patrimonio. Sí, ¿no? La historia es divertida, es interesante, es relevante. Sí, me ganó a veces. Y el patrimonio es el pasado. No, el patrimonio es el futuro. ¿Y qué es esto? Es algo que tiene ese orden lógico. El primero quiere decir, quieren conocer. Quieren enamorarse, el segundo, y quieren proteger. Quieren conocer, quieren enamorarse, quieren proteger. Está ese orden nuevamente que aparece. Conocer, querer, proteger. ¿Y cómo nos podemos involucrar más? Conociendo Lima. Pero hay 2 formas de conocer Lima. Una es pasivamente ir y tomar como deber el hecho de conocer
lo que haya que por conocer de Lima. Así como unos amigos que han venido el día de hoy también y no conocían este espacio y les pareció, wow, qué chévere, qué monstruo, qué bacán. Eso es lo que quiero que hagan ustedes. Y el otro lado es, simplemente, si conocen, pasarle la voz a otras personas. Oye, la vez pasada fui a tal sitio. Nada más. No les pido que hagan cosas extremas. Si las pueden hacer, sí, bacán. Si quieren involucrarse como el profesor Vázquez, háganlo. Si, si quieren hacer cosas ilegales como la señora y guardar, pero devolviendo, por favor, también. Pero solamente les pido que tengan las ganas, el deseo de conocer Lima. Y ahora, ¿no quieren conocer más de Lima? Si todo está a la vuelta de la esquina. Gracias.